Trazamos un cuadrado de lado 10 centímetros. Convenientemente en una hoja cuadriculada. Ese es el primer paso. Nos queda como producto un cuadrado de lado 10 centímetros, dibujado en una hoja cuadriculada. En el segundo paso, vamos a trazar la diagonal del cuadrado. Para ello unimos dos vértices opuestos, en este caso el vértice inferior izquierdo y el vértice superior derecho. Como tercer paso vamos a recortar el cuadrado. Una vez que recortamos el cuadrado, en el cuarto paso vamos a subdividir uno de los triángulos en dos partes congruentes. Para ello usamos la diagonal que no habíamos utilizado anteriormente y simplemente remarcamos la parte inferior. Remarcamos la primer diagonal trazada y de esa manera ya vamos teniendo dos piezas del tangram. Cuarto paso entonces, nos terminan quedando un cuadrado subdividido por una diagonal y dentro de ese un triángulo, otros dos triángulos congruentes. Quinto paso, plegar el vértice superior izquierdo hacia el centro del cuadrado. Y marcar el pliegue. Una vez marcado el pliegue, lo trazamos utilizando la regla y la virome o el lápiz. Es conveniente utilizar lápiz negro, yo usé virome para que se note en el video. Sexto paso, vamos a plegar el vértice superior derecho hacia el centro del cuadrado. Marcamos ese pliegue y atentos porque no lo vamos a usar todo completo. Simplemente una partecita para que nos quede formado un triángulo pequeñito. Continuamos la diagonal del triángulo grande. Como paso 7, entonces vamos a continuar la diagonal que subdividía al triángulo inferior en dos triángulos congruentes, pero solamente en una parte para que aparezca otra pieza que es el cuadrado. Entonces en el paso 7 nos queda formada la pieza del cuadrado. Octavo paso. Plegar el vértice inferior izquierdo al centro del cuadrado y marcar. Al plegar el vértice, lo que vamos a poder marcar es la mitad de ese segmento.
y ese punto en el noveno paso lo vamos a unir con el extremo del cuadrado para poder formar el último triángulo pequeño. La regla la usamos de forma vertical. Nos quedan formados entonces 7 piezas, 2 triángulos grandes, un triángulo pequeño, un cuadrado, un triángulo pequeño, un paralelogramo y un triángulo mediano. Vamos a nombrar las piezas, en este caso para ubicarnos: A, B, C, D, E, F y G. Son las 7 piezas de un rompecabezas llamado Tangram. Busquen las reglas en internet. Básicamente es utilizar las 7 piezas todas sin superponerlas, ni omitir ninguna, ni dejar espacios para formar sombras que están planteadas. Señalé el cateto de uno de los triángulos grandes. Hay que averiguar cuánto es la longitud de ese cateto. Encontrada la longitud, hay que decir a qué conjunto numérico pertenece ese valor. Si al conjunto de los naturales, de los enteros, racionales, irracionales o reales. Para ello, consultar los videos que se encuentran en el Classroom acerca de estos temas. En este caso tengo las piezas recortadas, hechas en un tamaño apenitas mayor, en hoja Canson de color celeste. Fíjense que voy a armar. Los invito a que ustedes recorten sus piezas en la hoja cuadriculada para tener el juego. Si lo pueden hacer en una cartulina colorida, les va a durar un poquito más. Bueno, ahí tenemos el juego. En este caso, la primera sombra que hicimos fue formar el cuadrado. Eso podría ser para jugar en familia, pedirle a alguien que haga, que arme un cuadrado dándole todas las piezas mezcladas. Nosotros vamos a trabajar con los 3 tamaños de triángulos: el grande, el mediano y el pequeño. Los vamos a comparar de a 2, 2 a 2. Como dijimos, los vamos a comparar a los 3 tamaños de triángulos 2 a 2. Si comparamos el grande con el mediano, vamos a estar haciendo A comparado con el tamaño de la pieza C. Luego C comparado con D. D comparado con A. Para ello van a recurrir al tema criterio de semejanza de triángulos. Algunos son
teniendo en cuenta los lados y el ángulo intermedio, los tres ángulos, los tres lados. Vamos a hallar la razón de semejanza entre los pares de triángulos respecto de sus lados. O sea, vamos a ver qué razón de semejanza hay entre los lados del triángulo A, que es el más grande, y comparado con el triángulo D. Vamos a trabajar. Está bueno jugar para ver qué pasa con los lados de todos los triángulos, pero en particular vamos a trabajar con A respecto de D. Ahí van a tener que consultar el tema razón de semejanza de los lados en figuras planas. ¿Qué sucede con sus áreas? Existe también lo que se llama razón de semejanza de las áreas. Hallar esa razón de semejanza y explicar con sus palabras qué sucedió. Luego, elegir una pieza de las 7 y construir utilizando la herramienta homotesia con razón de semejanza 3. También hay un video de homotesias. En ese video van a hallar que ustedes van a tomar una figura, los lados, las medidas de los lados, luego van a determinar un punto alejado de la figura y van a trazar semirrectas que tienen como origen al punto y pasan por los vértices de la figura que ustedes están graficando. En este caso yo les pedí de razón de semejanza 3, así que tomarán las distancias y las triplicarán. De todas formas, hay video de esto también en el Classroom. Luego tienen que formar la figura como les queda y hacer todas las observaciones que a ustedes les permita aprender para qué utilizaron esto de la homotesia, ¿sí? Acá la finalidad es aprender. Luego van a elegir una figura del Tangram y tratar de resolverla con sus piezas. Por ejemplo, esa es la cajita del Tangram. Se me ocurrió hacer el gatito. ¿Estamos? Entonces tengo que tratar de armar esa sombra con todas las piezas sin superponerlas. En este caso yo sé la respuesta, por eso va tan rápido. Es un video interactivo, ¿sí? Educativo. Y luego van a subir esa sombra que ustedes eligieron en el muro sin respuesta. O sea que no se vea cómo van las piezas para que el resto del curso pueda jugar. Ok. Otro tema que se relaciona es funciones racionales. Imaginemos que construimos, o que tenemos, una cartulina de 60 centímetros por 60 centímetros. Queremos ver qué sucede si vamos variando el tamaño del cuadrado y queremos construir el juego para nuestro proyecto anual. Pensemos jugando. Construimos una tabla con dos variables, x e y. X va a representar la longitud del lado del cuadrado. ¿Qué pasa si es 5? ¿Qué pasa si es 10, como lo hicimos nosotros? Si es 15, 20, 30 o si tomamos 60. ¿Cuántos cuadrados saldrán? O sea, ¿cuántos juegos vamos a poder hacer de esa cartulina?
Y hay que pensar qué fórmula puedes plantear. Relacionar todo lo que vinimos haciendo en esta tabla con funciones racionales. Suerte, consulten y cuenten conmigo. Un beso grande, profe Mariel.